en Colombia, quienes se referirán a los conflictos entre el sistema regulatorio colombiano y la práctica internacional. Yo le cedo la palabra al doctor Barrientos. Adelante y bienvenido. Aló. Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento, a los amigos de Asobolsa, a los amigos de la Bolsa de Valores, por invitarnos a hablar de este tema, a Bob y a mí. Con Bob tenemos una relación de muchos años e institucionalmente Bancolombia y Sullivan & Cromwell tienen una relación de más de 20 años. Como saben, Bancolombia está cumpliendo este año 20 años en la Bolsa de Nueva York y Sullivan ha sido nuestro aliado estratégico en los accesos diversos que hemos tenido a los mercados internacionales. Con Bob hemos trabajado muchas de esas emisiones, tanto en los mercados internacionales exclusivamente, como aquellas emisiones en las que hemos combinado el acceso al mercado internacional con el mercado colombiano, y hemos visto la evolución que ha tenido nuestro entorno regulatorio de cara a volver este mercado cada vez más compatible con las prácticas internacionales. Y queremos hablar un poco de eso, y el primer mensaje va ahí. Creo que hemos evolucionado mucho, hemos tenido una evolución muy positiva y quedan algunos temas pendientes que siguen presentando retos. Y también nos vamos a referir a eso como un modo de ver qué oportunidades de mejora tenemos en este frente. Entonces, ustedes nos disculparán, vamos a tener esta presentación con un reto adicional que va a ser a 2 idiomas. Esperamos no sonar como un cubano en Spanglish en la calle 8. Bueno, Bob, si quieres, empecemos esta charla y me gustaría que habláramos en principio cómo es de alguna manera las generalidades de la regulación en los Estados Unidos y nos vayas hablando de eso y yo te voy complementando cómo se ve esto desde la perspectiva colombiana. Thank you very much, Sebastian, and my thanks to the Asobolsa and the Stock Exchange for inviting me to present here. It's my first time to Cartagena, which is very beautiful, and I look forward to seeing some of it after the presentations today and tomorrow. It's been interesting for me to listen to the themes expressed earlier today and to see some of the statistics about the relative state of development of the capital markets here in Colombia, and it's given me a perspective I didn't have before. Also, my experience in the U.S. now is, well, it's 30 years this year in doing securities work mostly, and so I've been able to see, I actually remember what the Palm Pilot was, and I have been around to see a number of developments of all of which have been designed to speed access to the capital markets and to reduce friction, to reduce the costs of issuance, to permit more efficient access to capital by issuers. And I think some of those same measures could be suitable for Colombia and some other countries too, and I'll touch on some of those in the presentation today. Just a few quick words about U.S. scheme. Like many other countries, offerings in the capital markets can be divided into regulated offerings to the public generally and unregulated offerings that are limited to either a small number of investors or to identify groups of investors or investors with particular characteristics. And so it is in the United States.
every offer or sale of securities in the United States has to be registered with the SEC unless there is an exemption from registration. That's the principle. Register unless you can show an exemption. There are many exemptions for different types of securities, those, for example, issued by U.S. banks themselves or governments. But the one that's most important for the international transactions involving whether it's Colombia or Mexican companies or any other companies in Latin America that want to come to the U.S. is the exemption for so-called private placements. These are offerings that are limited to sophisticated investors. They can be, in principle, sophisticated individuals, but in practice, the offerings that we'll be talking about here on the debt and the equity side are limited to U.S. institutions, which in any case, for debt certainly is the entire market, and even for equity is the dominant market because of the participation of mutual funds mainly. The advantage of an offering that's registered to the public is that depending on the market conditions, it can achieve better pricing because it has the broadest possible distribution. And in some respects, from an execution point of view, and this can become important in dealing with non-U.S. companies, a public offering in some ways is easier to execute even though it involves the regulator. Because in a public offering, there are fewer restrictions on the type of offering-related communications that are possible. On the other hand, in the so-called unregistered offerings, we worry more about communications, and we'll talk about that a little bit later. Within the unregistered private offerings, there are a class of offerings that are limited to a very narrow group of investors called qualified institutional buyers, or QIBs, as they're known. That's a definition from one of our rules, 144A. Those are institutions that manage $100 million or more in assets. Certain kinds are excluded, but these are big institutions. There are probably a couple thousand QIBs in the world, or at least in the U.S. There are vendors who keep lists of them, and that's the market certainly for the cross-border debt offerings and even in the equity offerings involving Colombian issuers. Those are mostly mutual funds in the case of the Colombian offerings. Other jurisdictions can also be relevant in some of these multi-jurisdiction offerings, and it's actually important and something that we think about is to make sure that if there are going to be any selling efforts in the UK or in Peru or anywhere else, that all of the restrictions are complied with so that there's no requirement to register in those jurisdictions. So coming back for a minute to registered offerings, I mentioned that in some ways executing the registered offering can be simpler. The documentation in a way is actually simpler. This is certainly true for debt offerings, and for equity offerings the documentation is almost identical. The disadvantage historically of a registered offering was the need to file with the SEC. That's a public filing, and then to undergo a review process with the staff of the Securities and Exchange Commission, to receive comments on the filing after about a month after filing, to process those comments, and then to become effective, and it's at that point that the offering begins. This is this happens on every IPO. So an IPO from the time of initial filing to the beginning of the roadshow is at least 2 months, and could be 3 months, could be 4 months, depending
on the comments that are received from the staff. I want to comment just a minute about, say a few words about that comment process, because I think there are some distinctions between the kinds of comments that we're accustomed to receiving from the SEC on the one hand, and what we have seen from, frankly, from the SFC here on some offerings on the other hand. First, I would say that we've had some experiences where the comments from the superintendency were a long time in coming, and that can pose real execution risks, especially given the volatile markets that we have. And so I think that it would be a helpful development for that process to become as streamlined as possible, not only for seasoned issuers, we'll talk about them in a minute, but also for first-time issuers. And also, it seems to me that the regulator in any jurisdiction should be focusing on what's important in the filing. One development that I have experienced in my career from the SEC is really a dramatic increase, I think, in the quality of the comments that they issue on prospectuses. The reviewers at the SEC are largely lawyers and accountants, and over the years they've organized themselves into different groups which specialize in different industries. They also engage economists and industry specialists to help them, and they've become, I think, pretty professional about the comments they give. They much more so than in the past, they focus less on small procedural details or specific requirements of the form, although there is some of that, and they focus much more on the important items. And for the SEC, whose primary mission is investor protection, what's important to them are the key disclosure issues. So a Colombian company going to the U.S. market for the first time can expect a lot of comments about its business disclosure, its financial statements. They read the financial statements very, very carefully. You will have detailed comments about the footnotes and the disclosure there, the analysis of the financial statements, the so-called MD&A, which is required, and also other sections too, the risk factors, but mainly the ones that I mentioned, the financial statements and the MD&A. And I think the SEC should be commended for focusing on what's important, and I think that's actually a good model for other regulators to follow. They also hold themselves to expected service levels, 30 days for first comments and then 10 days for subsequent comments, and have shown great flexibility in working with issuers that have particular timetables in mind to go to the market. All of which is good, and I think I would hope would be copied. Now, even with a good professional regulator, 2 months is too long a time, and so 10 years ago, there was a very significant reform of offering procedures in the U.S., public offering procedures, and one of the reforms was the creation of a new category of issuer, the so-called WKSI, the well-known seasoned issuer. And WKSIs, on the next slide, I think, we have a definition of the WKSIs there. It's not that difficult for a U.S. company to become a WKSI. Most of the WKSIs rely on the criterion that they have a $700 million or more public common equity float, so shares held
in the hands of non-affiliates. It's tested once a year. There are some other requirements too, the absence of specified bad acts, mainly securities law violations. This reform in 2005 allowed registration statements, which is the necessary document for a public offering, filed by WCSIs to become effective immediately. So there's no review. And even better than that, the registration statements that WCSIs file, they relate to all different types of securities: common shares, preferred shares, assuming a company has them in the capital structure, which most do, debt securities, warrants for debt securities, senior debt securities, subordinated debt securities, and so on. In addition to providing a lot of flexibility for issuers to access the capital markets opportunistically, the scope of the registration statement is so broad, and so many WCSIs file these things as a matter of course, that the filing in no way is a signal to the market that an offering is coming. So in the typical case, the market knows about an offering by a WCSI on the day it's launched and not before, which has obvious advantages for companies that are worried about selling ahead of their offering and depressing the price, especially in the case of equity. Now, even though the registration statements are become effective and so they're not reviewed by the SEC, the company disclosure is still subject to review by the SEC, and that's because of another principle in the U.S. markets, which we call integrated disclosure, and that's been around since 1982, just before I started practicing. And the concept is essentially that the prospectus for a new offer of securities should have basically the same disclosure about the company as is included in that company's annual report, or in the case of U.S. companies, the annual report plus the quarterly reports, plus certain required ad hoc reports, which we call Form 8Ks. For foreign issuers, the annual report is the Form 20F, and then the updating disclosure is filed on Form 6K. The SEC reviews the annual report of companies they're required to once every 3 years. Sometimes they make comments, sometimes they don't, but it's possible to execute a securities offering even during this comment process. So the commentary on disclosure continues, but in a different form. The net result of it, though, is that for WCSIs, very flexible approach to timing of the market, and what we've referred to as speed bumps in the process have largely been eliminated. Now, Sebastian will talk a little bit about the Colombian context. Sí, un poco para contrastar lo que acaba de explicarnos Bob, cómo funciona el sistema en los Estados Unidos. Empecemos por hacer una composición de lugar en nuestro mercado. Claramente, cualquier emisor que quiera levantar recursos a través del mercado va a necesitar acudir a los inversionistas institucionales como uno de los tantos bolsillos en el lado de la demanda. Su régimen de inversiones, al final del día, es un régimen de inversiones reglado que le exige invertir en títulos que están inscritos en el Registro Nacional de Valores. Y eso nos lleva entonces a que todo levantamiento de capital en Colombia, por esa razón práctica, deba ser una oferta registrada, unos títulos registrados, y por ende pues, está pues todo el proceso de una oferta pública. Más allá
del requisito objetivo de si está dirigido a 100 o más inversionistas. Creo que la práctica y al final del día a lo que se busca es a levantar esos recursos con estos inversionistas, nos llevan a tener siempre una oferta pública. Con lo cual, si uno quisiera acudir a los mercados también internacionales, o uno combina la oferta pública local con una oferta registrada en los Estados Unidos en la SEC, o lo combina con una oferta privada en los mercados internacionales bajo las excepciones que nos habló Bob, que principalmente es la regla 144A, donde acudimos a los inversionistas profesionales. Un proceso de oferta pública en Colombia normalmente toma entre 6 semanas y 10 semanas, o 12 semanas en algunos casos, dependiendo de si el emisor es un debutante en el mercado o si ya es un emisor reconocido y que ya eventualmente tenga algunos títulos en el mercado. El proceso de revisión es un proceso exhaustivo. La superintendencia tiene un chequeo normativo que debe contener el prospecto. También hay una revisión contable y normalmente se tienen 2 o 3 glosas durante todo el proceso. Y eso lleva a que este proceso sea, hay veces, desgastante o difícil y que no permita eventualmente atrapar las oportunidades de mercado que uno quisiera en un momento determinado. Creo que en muy buen momento, o no sé si en buen momento con estos mercados, pero por lo menos ya hoy lo tenemos, y es un régimen similar al de Wixi que acaba de mencionar Bob. El año pasado, el gobierno, mediante decreto, estableció la forma de regular los emisores conocidos y recurrentes. Y con unos criterios muy similares a los que acaba de explicar Bob, hoy tenemos la posibilidad de que emisores que hayan realizado 3 ofertas en el mercado en los 3 años anteriores o que tengan vigente un programa de emisión por lo menos 1.200.000 salarios mínimos, eso podrán ser, no sé, 300 millones de dólares, en esos últimos 3 años pueden acceder a este régimen de emisores conocidos y recurrentes. Adicionalmente tienen que haber sido unos buenos emisores, no haber sido sancionados y cumplir con sus normas de buen gobierno corporativo, apenas lo esencial, que toda la información al público esté adecuada y no haya ningún problema y sanción con ese tema. Como lo decía muy bien el superintendente esta mañana, ya Leasing Bancolombia también está en su trámite, Grupo Aval, Cementos Argos están adquiriendo este estatus. Esto es muy positivo y yo creo que el primer mensaje del gobierno es qué bueno que tenemos este régimen que nos equipara con las mejores prácticas internacionales. Esto nos permite capturar las oportunidades de mercado cuando se necesitan. Los mercados de capitales presentan oportunidades que se abren y se cierran muy rápido, a diferencia del mercado bancario. Y no en vano, el año pasado tuvimos varios procesos que se nos cerraron los mercados y trabajamos 1 año, 8 meses en eso y no pudimos cerrar las transacciones porque en su momento se nos cerraron los mercados. Hoy estamos esperando que nuevamente se abran, pero con regímenes como estos es que podemos nosotros aprovechar esas oportunidades en el momento que es. Otro de los retos que hoy estamos enfrentando es, digamos, en el régimen normal, que no es un Wixi, que no es un emisor conocido recurrente, una vez se ingrese el filing a la superintendencia financiera, la transacción o el prospecto de transacción tiene que hacerse público. Y todavía falta mucho agua por recorrer mientras se hace ese primer filing y se termina toda la estructuración y pueden ocurrir muchas cosas.
El problema con esto es que una vez se hace el anuncio de la potencial transacción, hay un castigo al precio de la acción. Entonces, eso a un emisor claramente lo perjudica, porque sabe que viene un golpe apenas se hace el anuncio de la transacción y muy probablemente viene otro golpe cuando ya definitivamente se pasa el periodo de suscripción y hay un doble descuento. Entonces, hombre, qué bueno uno poder tener en los casos donde uno tiene un proceso normal, no de Wixing, tener una posibilidad de tener un periodo de estructuración con el regulador de manera confidencial. Y la verdad es que es así, es un periodo de estructuración, porque uno en ese momento está definiendo las características de la oferta, está todavía definiendo el tamaño de la emisión, está todavía definiendo ciertas características para llegarle a un segmento de inversionistas. Y en ese momento, cuando uno está haciendo ese primer filing, probablemente esos temas todavía no están decantados. Entonces, el mercado normalmente empieza a leer esto de una manera que no necesariamente pueda ser la que al final quede y termina en un mundo de especulación durante varias semanas y con el problema reflejado en el precio de la acción. Otro de los retos que normalmente vemos acá es la construcción de los documentos con los cuales se hace la revelación de información al mercado. Y muy bien lo decía el superintendente en la mañana, el objetivo del supervisor y del regulador del mercado de capitales es eliminar cualquier clase de asimetría de información entre inversionistas y emisor. Entonces, estos documentos lo que buscan es tener un disclosure hacia todos los mercados de una manera adecuada y en forma equitativa y equilibrada. Resulta que nuestra regulación establece unos parámetros de lo que debe contener el prospecto local, mientras que la práctica internacional establece unos elementos y un contenido distinto, y tal vez me atrevería a decir muchísimo más riguroso de lo que la práctica colombiana exige. Bien lo decía Bob, hay unos capítulos muy fuertes en relación con las secciones del negocio del emisor. Hay unos capítulos muy importantes sobre las discusiones y análisis que hace la administración de los estados financieros. Y hay unos capítulos bastante importantes que son todos los factores de riesgo de estos emisores. Que si uno se pone a comparar esas secciones de un offering memorándum internacional contra un prospecto local, ve muchas y muchas páginas pasar en el offering memorándum, mientras que es bastante reducido en Colombia. Entonces, lo que hemos buscado acá es tratar de equiparar el contenido de los dos instrumentos de revelación de información, pero nos chocamos con el proceso. Y el proceso muestra que yo tengo que ir surtiendo ciertas revisiones por parte de la superintendencia, mientras que se va trabajando en el OEM por parte de los abogados internacionales. Esa confección del OEM internacional es mucho más larga, mucho más detallada, mucho más rigurosa, pero es necesario ir ganando tiempo con la superintendencia para ir ganando las semanas de las que hablaba anteriormente, para al final poder converger en dos documentos donde casi que lo que buscamos es traducir el OM y anexarlo al prospecto local. Pero nos encontramos con un inconveniente, y es que ya estamos en la última fase del trámite en la superintendencia, y en ese momento queda congelado el documento colombiano. Se obtiene la resolución de aprobación por parte de la superintendencia y no hay forma de seguir actualizando ese documento. Mientras que en contraste, el offering memorandum es algo que sigue en construcción, actualizándose, revisándose hasta la fecha en que se hace el pricing de la transacción. Entonces tenemos un documento que quedó estático, registrado en la superintendencia, y quedamos con un documento que continúa actualizándose hasta el momento del pricing. ¿Cómo lidiar
con eventuales asimetrías entre un documento y el otro. Es un tema que sigue siendo retador. Y en la práctica lo que tratamos de buscar es llenar eventualmente esos vacíos vía o información relevante en el CIMED o buscando alguna otra alternativa que no es la más adecuada. Vuelvo e insisto, creo que la más adecuada sería tener un solo prospecto con el mismo contenido y que pudiéramos revelarlo al mercado y actualizarlo de una manera simultánea a todos los mercados. Si quieres, Bob, hablemos un poco de las ofertas que se combinan tanto en el mercado local como en el mercado internacional y las diferentes formas o estructuras que hemos tenido en el pasado, ofertas secuenciales y ofertas simultáneas. Thanks, Sebastian. I know that it's been fairly recent, a recent development in Colombia that simultaneous offers are permitted. We had the same concern in the U.S. historically, and the concern was that a simultaneous offering outside the United States might influence or condition the market inside the United States, and that some of the information from the offshore offering would leak into the United States. And that would violate the U.S. principle that for a public offering, the only written offering material that's permitted is the prospectus that's on file with the SEC, and that if the offering inside the United States is a private offering, then the influence of the offshore simultaneous offering might be thought to constitute what we call a general solicitation, which essentially means that the private offering is no longer private and therefore no longer has its exemption from registration. And the consequence of conducting an unregistered offering without a valid exemption is severe. The remedy is that every purchaser is given a put right for 1 year back to the issuer, and it's also illegal and you can be subject to enforcement action. And the only way to fix it is actually to conduct an SEC-registered rescission offer. And in my career, I've only seen one and a half, one that was accomplished and one that wasn't. So it's extremely rare. The point being that a private offering really has to be done properly, and it's something that securities lawyers worried a lot about. Since 1990, though, when Rule 144A was adopted along with Regulation S, which set the ground rules for offerings outside the United States, we've become very comfortable with simultaneous offerings from the point of view of securities registration. Now, we'll move on to the next slide when we talk about the target investor audience for these offerings. And here I think we're thinking principally of equity offerings. And here Bob, yep. I'm going to interrupt you. Yep, sure. Quería simplemente referirme al tema de las estructuras simultáneas. Yo no sé si nos pueden ayudar con la presentación para seguir la secuencia, que no se está proyectando. Gracias. Quería reconocer un poco el desarrollo regulatorio sobre esto, y es que en el año 2007 se le dio una reforma a nuestra regulación y se permitió, mediante las ofertas simultáneas en los mercados locales, en los mercados internacionales y en mercado local, utilizar las prácticas internacionales. Y yo creo que este fue como el primer desarrollo regulatorio para empezar a hablar de
construcción del libro, empezar a hablar de formación de precio durante el periodo en el cual se está suscribiendo las acciones. Y esto empezó a generar un diálogo y una dinámica interesante entre todos los actores, las comisionistas de bolsa y bancas de inversión. Sin embargo, si bien el desarrollo regulatorio se dio en el 2007, yo creería que las primeras ofertas simultáneas no se dieron sino hasta el año 2013. Con Cementos Argos creo que fue la primera emisión simultánea y Bancolombia siguiéndolo en el año 2014. ¿Qué pasó entonces entre 2007 y 2013? ¿Por qué no se daba eso? Ya teníamos una regulación de construcción del libro y teníamos esta oferta simultánea. Hasta ese momento nuestra tradición había sido ofertas a precio fijo y el tamaño de la oferta fija. Y el mercado se había acostumbrado a eso. Y las comisionistas de bolsa, los corredores, etcétera, en su deber de asesoría se sentían muy cómodos, básicamente recomendando en función del precio que definió el emisor. No estaban cómodos de alguna manera estableciendo formas de establecer el precio bajo oferta y demanda. Hubo dos intentos, que fue ISA 2007 y el Banco de Crédito también en ese mismo año, que utilizaron construcción del libro. Pero esas experiencias no fueron del todo buenas. Por lo que oíamos en el mercado, eran estructuras que no se entendían muy bien. En el caso del Banco de Crédito, recuerdo que tenían una estructura algo extraña porque básicamente estableció un periodo de construcción del libro para formarse una idea del precio como una actividad de premercadeo, pero luego sí lanzó la oferta 15 días después con un periodo de suscripción ya a un precio fijo. Y entonces no era realmente una función de price discovery inmediato durante la formación del precio. El caso de ISA sí tenía de alguna manera el periodo de 15 días entre la formación del precio y efectivamente el periodo de la suscripción. Sin embargo, fue una oferta muy local y al final del día funcionó bien para establecer el precio, aunque el tamaño de la oferta era fijo. Y esas fueron nuestras dos primeras prácticas. Y luego hasta apenas el 2013 se volvió a retomar el tema de construcción del libro. Durante 2007 y 2013 volvimos a las prácticas viejas de emisión a precio fijo. ¿Qué hizo cambiar un poco esto? Yo creo que teníamos unos mercados donde los segmentos de inversionistas estaban, por ejemplo, en el caso de institucionales, mucho más concentrados en dos grupos económicos de fondos de pensiones. Muchos inversionistas internacionales interesados en las emisiones de emisores colombianos, donde de alguna manera empezaba a verse la necesidad de contar con la atención de dos mercados simultáneamente para poder generar el momentum y crear ese precio. Y esas fueron las condiciones del mercado que volvieron y nos llevaron y nos volcaron a tener las prácticas internacionales, pese a que, vuelvo e insisto, desde la regulación ya las teníamos. Antes de la transacción de Semargo se dio la transacción de Cemex. Recuerdo que estábamos en pleno descalabro de Interbolsa cuando sucedió esta transacción. Y esta transacción fue muy interesante porque se quiso acoger a la regulación de las ofertas simultáneas, pero el regulador no los dejó. Y no los dejó porque el emisor era un emisor español, y simplemente porque la norma dice la oferta simultánea es para aquellos emisores colombianos, patatín patatán, no los dejó acoger a la norma de la simultánea. Pero
Eso es un buen reto para los abogados y al final del día lograron construir una oferta local pública e internacional privada que al final del día se empató simultáneamente. Entonces, en lo económico y en el resultado que se quería se dio, solo que con un marco regulatorio distinto. Luego vino Marcos que se dio la simultaneidad bajo la norma y creo que fue un hito muy importante porque aquí sí cogimos todos los elementos interesantes que las prácticas internacionales tienen. Simultaneidad, construcción del libro y también tuvimos, si no estoy mal, estabilización por fuera del mercado local. Ese fue un hito muy importante para las emisiones locales e internacionales. Bancolombia siguió en el 2014 con una transacción similar y yo creo que la era 2013 para acá nos muestra que hoy por hoy una emisión de un tamaño significativo de 1 billón en adelante requiere tener simultaneidad y con todos estos elementos. Y creo que hoy por hoy el marco regulatorio ha avanzado, donde seguimos con algunos retos que más adelante los comento. So even though book building is here and has arrived in Colombia, and there have been developments bringing the framework here closer to the international practice, there still are some key differences, and a number of them, some important ones, stem from features of your corporate law where preemptive rights are still so important. In the U.S., for listed companies, preemptive rights are almost unheard of, and I'm not aware of any companies that have them. You see them in private companies, not listed companies. And as a result, the target investor base for an offering is really is decided at the discretion of the board of directors, and typically, and it's market driven, wherever the demand is, or if there are other particular commercial reasons to expand the investor base to a new group of investors, or whatever the considerations might be. But the need to respect preemptive rights, even though they're respected maybe differently than they were before 2007, still drives a number of the differences between the international model and the Colombian model. So I'd like to go through reasonably quickly, because I know we're the last thing standing between you and a cocktail, perhaps. Let me go through some of the features of a typical U.S. or international offering where the local regulatory regime is not a factor. As Sebastian said, these are done using book building, where a marketing process is the method of price discovery, and the price is developed during the course of that process. The offering typically is launched with an indicative size and an indicative price. In the case of a traded company, you have the market price. But even in the U.S., for example, or in in the case, in the U.S., in the case of an IPO, one of the requirements is an expected bona fide price at the beginning of the roadshow period. And during that period, investors express non-binding indications of interest, and the length of that period is driven only by commercial considerations. So for a big IPO, it could be 2 weeks. For a really big privatization, back when privatizations were very big, some of them were even 3 weeks, and roadshows could go to many countries and all over the United States and other places as well, Europe and Latin America, Asia.
But the point is, if it was a simpler deal, the marketing process, especially for a company already traded, it could be a couple of days, 2 or 3 days. Debt offerings in the U.S. now for established companies, investment-grade companies, they're done intraday. If it's a more complicated deal, maybe it's a 1-day marketing period, a full day, and priced the next day. So there's no minimum 15-day period. And if you think about it, I mean, a 15-day period where the price is being set through a market-driven price discovery process, to me, doesn't make a lot of sense. The period should be driven by the commercial need to establish the correct price, and if and the company has the correct incentive to get the best price, and if the price will be what it is at the end, and if you're willing to allow book building, then it seems to me that 15-day period really could be shortened if there should be any minimum period at all. So in the book building model, both the size of the offering and the price are set at the end. There's no requirement to fix the size at the beginning. Also, in the offerings we're talking about, in the international model, the banks, the intermediaries, they act as underwriters. They, as a matter of contract, they buy the securities and then resell them to the investors. And actually that detail, although it might seem technical, because the whole point of the marketing process is to make sure you have buyers for every one of the shares at the time you set the price and agree to purchase them. But the action or the structure where the underwriters take title and then resell is important to the operation of so-called Rule 144A, whereas in the Colombian model and in other countries where the shares are allotted directly by the issuer to the buyer, and they do not pass through the broker. From a U.S. regulatory point of view anyway, it actually puts those offerings in a different footing and a somewhat less certain footing. I'm not suggesting that will change, but that's just an observation. And in the U.S., typically, the underwriters either buy all of them or they don't buy any of them. And then the shares are allocated at the discretion of the underwriters, although the issuer typically has a meaningful input in which customers receive better allocations. Certainly in the U.S. context, most shares, the large majority, are sold to institutions. And the way the underwriters minimize their underwriting risk, because once they agree with the issuer, if it's, 5 million shares, they are buying 5 million shares at closing, and so they work very, very quickly to resell them, and they immediately confirm sales to their customers, usually by telephone. Now, the other feature of the international practice of book building is that the risk of I'll say the risk of loss, the risk of adverse changes, it resides as a contractual matter with the company until the settlement date, which means that in the contractual documentation for the offering, the underwriters benefit from a long list of conditions precedent to their obligation to purchase, including that the disclosure in the offering document continue to be true, and that no material adverse event happen either to the company's main factory burns down between the pricing and the closing, and it's also subject to there being no adverse market event. There's no 9/11, there's no market disruption, or crash at the Bolsa or the New York Stock Exchange. Any of those, no downgrade in the company's ratings by a rating agency. There's a long list of conditions for the benefit of the underwriters, so that as a contractual matter, the closing will only take place if, broadly speaking, if the markets and the company are in roughly the same condition they were at the time of pricing. Settlement is usually 3 business days, sometimes 4 after pricing. And the other feature
at least the U.S. context, is a lot of shares are held in street name, and companies may not actually know who all of their shareholders are. In fact, in the U.S., there are several layers of nominee or custodial ownership, or there might be, before you finally get to the beneficial owner at the bottom. Now, I point to those features of the structure because there are a lot of contrasts with the Colombian model, which Sebastian will talk about. Sí, yo creo que vale la pena contrastar la forma del book building internacional con nuestra construcción del libro colombianizada, que, vuelvo y repito, creo que ha evolucionado positivamente, sobre todo con las reformas del 2014. Muchos de los temas que teníamos en el pasado se pudieron solucionar. La construcción del libro de alguna manera tiene como finalidad poder determinar un precio en función de la oferta y la demanda, pero también la función de determinar la oferta que finalmente se quiera colocar en función de esa demanda que se recibió. Entonces, son dos elementos que son muy importantes y que cuando lo contrastamos con nuestro derecho societario normal, el que tenemos desde hace años en nuestras compañías, regulado en nuestros estatutos, empezamos a tener ciertas complicaciones. Lo primero, el derecho de preferencia, que por norma, si no se dice nada en los estatutos, se entiende incorporado en ellos. Eso representa un reto muy interesante a la hora de hacer una emisión bajo la construcción del libro. ¿Por qué? Porque uno, para poder hacer ese derecho de preferencia negociable, la superintendencia ha tomado la interpretación o la posición que el emisor debe definir el tamaño de la oferta desde el principio. Entonces, el tamaño de la oferta no puede ser una función de la demanda que usted recibió durante el periodo de suscripción, sino un dato dado desde el principio. Y ahí empezamos a tener problemas. Y ha tomado esa posición porque dice, yo tengo que establecer un factor de preferencia para poder hacer negociable ese derecho. Creemos que una forma de compatibilizar esto podría ser, oiga, déjeme, yo establezco un rango de tamaño de la oferta y establezcamos el factor de preferencia con el rango máximo. Y de esa manera podemos hacer compatible la negociabilidad, porque le dejo un factor, digamos, de negociabilidad fijo desde el principio, y no le vulnero ningún derecho de preferencia a los accionistas, que a lo sumo, si al final terminamos estableciendo un monto de oferta inferior, pues lo que le dimos fue un derecho de adjudicación preferencial mayor al que estatutariamente tiene, con lo cual no habría ningún inconveniente, porque al contrario le estoy mejorando sus derechos. Pero esa posición no ha sido de recibo por parte del supervisor, un poco leyendo muy exegéticamente las normas, y eso nos ha dificultado. Entonces, aquellas compañías que tienen derecho de preferencia en los estatutos, ese es un elemento que deben considerar, y es tener su oferta fija desde el principio. O segundo, es eliminar el derecho de preferencia para esa determinada emisión, o eliminarlo de sus estatutos. Lo segundo tiene que ver con las características de nuestro mercado. Y nuestro mercado de acciones tiene un segmento de inversionistas retail muy alto, muy alto. A diferencia de lo que vemos en los mercados internacionales, inclusive comparándonos con Brasil, con la exposición que nos hacía Roberto antes, donde allá tienen un mercado institucional muy fortalecido, tanto en fondos de pensiones como en otras clases de asset managers. Nuestra industria institucional apenas se está fortaleciendo y está creciendo, pero tenemos todavía a la tía y a la abuelita
convirtiendo directamente en acciones, y eso ha sido muy positivo para muchos levantamientos de capital, pero a su vez también representa retos a la hora de compatibilizar las prácticas internacionales con la práctica local. Primer reto, cuando uno tiene una construcción de libro bajo prácticas internacionales, uno lo hace con 200, 300 cuentas a lo sumo. Cuando hacemos un proceso en Colombia con el retail involucrado, son 15.000 o más formularios que procesar. Y aquí veo yo a Celso que me hace caras porque con él es que sufrimos cada vez que ya estamos de alguna manera terminando de procesar la construcción del libro, y se requiere para eso un aplicativo y un desarrollo tecnológico para poder correr todos esos formularios y poder procesarlos. Y el inconveniente ahí entonces es que uno no es capaz de llegarle en el tiempo que el mercado, sobre todo el inversionista internacional, está acostumbrado a recibir la información. Porque uno cierra el libro 15 días hábiles después de que lo abrió, la junta directiva fija el precio, al otro día, inmediatamente el mercado quiere decir cómo cerró el precio, se va a formalizar la oferta y cuánto me fue adjudicado. Esos tres elementos los quiero saber y ya para poder tomar decisiones en relación con mi inversión. Mientras corremos los aplicativos y hacemos los escenarios y demás, se nos pasan las horas, los días, y estamos llegando al máximo, trabajando 7x24, todos los equipos tecnológicos de la bolsa, los equipos tecnológicos del banco que trabajan esto, y estamos entregando resultados 3 o 4 días en el mejor de los casos al mercado. Y eso nos genera inconvenientes. Entonces, hombre, no sé cuál será la solución, pero qué bueno poder buscar aquí entre todos soluciones para eso. Y finalmente, un tema que se nos solucionó el año pasado fue la posibilidad de adjudicar discrecionalmente. Hasta el 2014, el supervisor había tenido la posición que no se podía hacer una adjudicación discrecional. Un poco en una visión, a mi modo de ver, con todo respeto lo digo, como muy paternalista del tema, se veía que esa discreción podría ser una arbitrariedad para ciertos inversionistas. Pero no, la realidad es que la discrecionalidad es muy importante, no para cometer arbitrariedades. La discrecionalidad es algo que se necesita para poder al final del día dejar un libro asignado con un balance y con una equidad importante, de tal manera que el desempeño de la acción después de cerrada la emisión pueda tener una estabilidad adecuada, que pueda uno tener un balance entre inversionistas institucionales y retail, un balance entre inversionistas que tienen un perfil de inversión de largo plazo, como también especuladores que le den transacción a la acción en los primeros días, locales y extranjeros. A todos hay que darles un justo balance para poder tener una emisión saludable. Y eso se hace únicamente viendo los resultados al final del periodo. Hasta el 2014 nos tocaba inventarnos reglas de capas. Entonces, una vez adjudicado, asigno montos mínimos de 10 millones y a esos va la primera capa. Y después a los institucionales y después no sé qué, y llenábamos piscina y después de llenar esta piscina lleve a la otra. Una cantidad de reglas que confundían. Y una vez eliminado eso, la verdad es que el inversionista internacional se ha visto mucho más atraído con la emisión. Dice, esto sí tiene características claras de una emisión internacional y se ve mucho más atraído a participar en ella. Otro de los temas que mencionaba Bob es la posibilidad o no de los inversionistas de retirar su oferta
durante el periodo de suscripción. Acá en nuestra regulación tenemos esa posibilidad, pero una vez se cierra el libro, la oferta queda vinculante para el inversionista y queda de alguna manera atrapado hasta los 4, 5, 6 días que obtiene la información y puede transar su acción. Eso representa un riesgo para ellos, una incomodidad, porque no saben qué hacer con su acción durante ese periodo. Puede eventualmente pasar un fenómeno como el de Interbolsa en ese periodo, y lo normal, como lo explicaba Bob, es que puedan tener de alguna manera posibilidad de salirse de la transacción. Acá quedan de alguna manera atrapados en esa decisión. No sé si es bueno o malo, nos ha funcionado. Yo creo que también hay que mirar la otra cara de la moneda. Desde el punto de vista del emisor ya también cerró su transacción, pero es controversial y debatible ese atrapamiento en el que quedan durante esos 3 o 4 días. Si quieres, Bob, pasemos en estos últimos 15 minutos que nos quedan para hablar de estabilización y sobreadjudicación, que también son dos fenómenos en los cuales hemos avanzado de manera importante. The support, one of the key factors of in the selection of an underwriter or a group of underwriters by an issuer is the underwriter's commitment to use their capital to support the offering. Now, because of the book building mechanism, the capital is not, the structure is designed so the capital does not have to be put at risk up front. Book building largely has replaced in the international markets, the earlier style that was made popular in the English markets of what some would say is a true underwriting, where at the beginning of the subscription period, the underwriters agree to purchase all the shares at a fixed price, usually with a steep discount to the market, and with no outs, no conditions to that obligation. And that market, that method, I think, has proved to be inefficient inferior to the book building, because the only way the underwriters were willing to take that risk would be to demand a big discount to begin with from the offering price. And in one famous example of a 3-week underwriting period, which was long, in the case of the privatization of British Petroleum, 4 underwriters had agreed to underwrite that offering, and the period between the agreement date and the settlement date spanned Black Monday in 1987, when the market went down, 20%. The banks at that time lost something like $100 million each, which back in those days was real money, especially some of the banks were privately held investment banks, and the money came out of the partners' pockets. Incidents such as that really led to the acceleration of book building internationally. But there still is a very important way in which underwriters do put their balance sheet to work in supporting an offering. And one of the ways they do this is through their willingness to over-allot and to stabilize transactions. Over-allotment refers to the practice of the underwriters of selling actually more, confirming more sales than that are actually being sold. So if the offering is 1 million shares, the underwriters might sell 1.1 million shares or 1.15 million shares. You say, why 1.15? That's because 15% became a matter of custom initially, and now is actually part of the regulations of FINRA, the self-regulatory organization.
These over-allotments are short sales, which are very common in the U.S., and like all short sales, they have to be covered so that the underwriters in 4 days, they need to find the extra 15% of shares to cover their sales. In the meantime, by over-allotting, the underwriters will typically go into, if the price goes down from the offering price, it makes economic sense for the underwriters to go into the market and buy the shares to settle the purchases at the closing date. That extra buying demand will tend to support the price in the secondary market. Now, the underwriters, they like to tell issuers good stories about putting their balance sheet to work, but they don't really want to put themselves at too much risk, so they typically demand and receive in equity offerings from the issuer an option, a call option, the so-called green shoe, which is the right to buy 15% additional shares at the offering price. It's called a green shoe, by the way, because the first time this option was used was in an IPO of a company called the Green Shoe Company back in 1960. The company, now it's called the StrideRite Company. If any of you have children and ever lived in the U.S., you might have bought StrideRite shoes for your children. They're very popular. Anyway, the option is usually a 30-day option, typically exercised only once. And even then, in some cases, the syndicate, the group of underwriters, or the syndicate manager will make additional over-allotments and go short. That's called a naked short. And in that case, they might do that for a variety of reasons. They might think it's economically smart that they'll make money, or they might do it because they're being pressured by the issuer to do it to support the offering even more. And then if the market turns and the shares go up and they have to cover in the market at a price higher than the offering price, because all of the shares that are allotted in the offering, including the over-allotment, have to be done at the fixed price, any covering transactions above that price imply a loss, a reduction of profit, certainly, possibly even a loss to the underwriting syndicate. The other way in which underwriters support the price is by stabilizing, which means buying in for the account of the underwriters shares to prevent or retard a decline in the price. And if the offering is mispriced, then the underwriters will have to go in and stabilize a lot in order to prevent a collapse in the price and the resulting bad will of the client, the issuer. And stabilizing can be helpful in preventing a decline in the price, but can also be very expensive for a syndicate, which puts a real premium on correctly pricing the offering. It's a real market discipline on how the pricing is set. Creo que en muy buena hora nos llegó el decreto 2510 del 14, decreto que, dicho sea de paso, fue el que nos permitió el régimen de WIXI y también nos está permitiendo esta posibilidad de estabilizar el precio en las ofertas primarias durante los 30 días siguientes a la emisión, en un régimen bastante similar a lo que acaba de describir Bob. Sin embargo, pues con los equipos jurídicos, y aquí pues veo a Claudia y a Luis Gabriel de Prieto Carrizosa y de Brigario Urrutia, con los que hemos visto y revisado esto mucho. Lamentablemente todavía no tenemos un precedente en Colombia en el que lo hemos usado, pero junto pues con los equipos jurídicos de la Bolsa hemos visto cómo de alguna manera implementar esto para futuras transacciones, y ya creo que tenemos bastante adelantado este tema. Sin embargo, siguen existiendo unos retos bien interesantes y que ojalá pues aquí las personas y los amigos del ministerio, si nos están oyendo, tomen nota y miremos a ver cómo podemos
hacer algunas reformas a este decreto para poderlo hacer práctico e implementable. Lo primero es que estamos estructurando las ofertas con la posibilidad de tener como una segunda oferta dirigida hacia el agente estabilizador, que normalmente es un colocador del sindicato de colocadores, por hasta un 15%. Eso de alguna manera ayuda a mitigar esos riesgos de tomar de alguna manera un incentivo perverso y hacer que el precio caiga. Entonces se limita hasta un 15%. Y la posibilidad de tener esa emisión es para cubrir una posición corta en la que quedaría ese sindicato de colocadores, porque al final del día, en el momento de la adjudicación, se vende un 15% más de lo que efectivamente está entregando en primera fase el emisor. Entonces queda una posición corta. Posición corta que, insisto, no es igual a una venta en corto. Y eso creo que es muy importante porque no entramos en ese régimen de ventas en corto, que en Colombia es un terreno complejo y difícil y tiene unos temas complicados. Pero es una posición corta que al final del día está cubierta en un 100% con una TTV, con una transferencia temporal de valores que realiza ese mismo día el agente estabilizador con ya sea un inversionista que entra a la emisión o con un accionista representativo que tenga la compañía. Y con eso queda naturalmente cubierta la posición corta. No hay riesgo en la operación. Es una TTV que se hace por fuera de mercado, eso también lo previó la regulación y eso también nos acaba de unos temas importantes de la regulación a través del mercado transaccional que tiene la bolsa. Entonces creo que se dan las condiciones para poder tener la cobertura natural con la TTV y tener la posición corta. Una vez empieza a transar la acción, entonces el precio, si cae, pues tiene el incentivo claramente el agente estabilizador de comprar en el mercado secundario, elevar la demanda y nuevamente estabilizar el precio hacia los niveles en los que la emisión salió, con un sistema de incentivos natural para que la distribución haya quedado de una manera adecuada. No es manipulación, simplemente es para dejar que el mercado se decante solo en los 30 días siguientes. Retos. Si empieza a caer el precio de una manera fuerte, tendría ese agente estabilizador que empezar a hacer compras en el secundario. Y con los tamaños de emisiones que esto que hemos visto, de 1 billón en adelante, pues probablemente el 15%, que es lo que tiene ahí para estabilizar, se le va a empezar a acabar la gasolina con los niveles de patrimonio técnico que normalmente los comisionistas de bolsa acá tienen. Entonces eso es un gran reto. ¿Estamos preparados como industria para poder efectivamente salir a estabilizar con los patrimonios técnicos que tenemos? Y es un tema que habría que revisar si uno puede de alguna manera, al momento de la compra, entregarle inmediatamente esas acciones a la contraparte de la TTV y poder cerrar la exposición inmediatamente, quedar nuevamente con oxígeno para poder realizar la compra inmediatamente y no tener que esperar el tema estrés de cumplimiento. Entonces, es un tema que lo dejo en la mesa, que yo creo que esto no está decantado y es objeto pues como de revisión. Lo segundo es que hay una restricción en el decreto y yo creo que la restricción está bien enfocada desde la teoría y desde el deber ser. Y es que el sindicato de colocadores no puede usar su libro propio para comprar o transar la acción que está estabilizando durante el periodo de estabilización. Y eso, digamos, está bien intencionado porque al final del día lo que queremos es que el sindicato de colocadores
esté ayudando a la estabilización. Sin embargo, hay que entender que esto es Cundinamarca y no Dinamarca. Y en una emisión de este tamaño, lo normal es que toda la industria de colocadores está involucrado en el negocio. 10 o 12 comisionistas, está todo el mercado ahí. Y si estamos haciendo una emisión de una acción que está, por ejemplo, en el índice, en el Colcap, muy probablemente ese emisor también, ese comisionista también está recibiendo clientes que quieren transar las unidades del Colcap. Y en la práctica lo que se hace es que para destruir estas unidades, el mismo comisionista con su propio libro propio compra las especies. Entonces no lo podría hacer. Entonces estaría renunciando a un negocio de trading y no pudiendo atender a su cliente para negociar las unidades y destruir esas unidades. Entonces, aquí el llamado es regulador, muy bien intencionado. Creo que el decreto de estabilización quedó muy bien, pero creo que hay ajustes importantes que podríamos revisar. Aprovechemos estas volatilidades de mercados que no tenemos emisiones en el pipeline y estemos preparados para cuando vengan las emisiones y tengamos todo el andamiaje jurídico definido. Muchas gracias. Thank you very much. Doctor Risoleo y Barrientos, muchísimas gracias por sus aportes. Por el día de hoy hemos concluido nuestra agenda académica. Les quiero recordar que esta noche están invitados por Argos y sus filiales Argos y Celsia al cóctel en el Club de Pesca a partir de las 9 de la noche. Tenemos servicio de transporte a partir de las 8:30 desde el Hotel Hilton y Hampton Inn. También les quiero recordar que mañana iniciamos agenda académica a las 9 en punto, con una mesa redonda bastante interesante sobre mercado de valores y deber fiduciario. También es importante que mañana traigan sus escarapelas y un documento personal, porque en las horas de la tarde tendremos la clausura con el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, para agilizar, les van a pedir estos documentos. Buenas tardes, que disfruten y que descansen.